México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Gobierno o individuo que entrega los recursos nacionales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Lázaro Cárdenas del Río. Las operaciones clandestinas solo son parte de un espectro más amplio de instrumentos de política exterior. Estos instrumentos van desde las presiones políticas, económicas abiertas, la acción agresiva por medio de organismos internacionales, la utilización de partidos políticos y sindicatos y grupos similares como armas organizativas, hasta actividades como el asesinato político y el adiestramiento, armamento y disposición de espías y guerrillas para llevar adelante movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Paul Blackstock. Desde la crisis petrolera de 1973, cuando Estados Unidos fue sometido por la OPEP a un embargo, causándole un trauma estratégico y algunas calamidades económicas, la industria petrolera estadounidense y el aparato de seguridad nacional de ese país miraban a México con otros ojos. Y ya para 1979 se habían elaborado estudios para lograr el control directo del petróleo mexicano por medio de mecanismos de integración comercial de la América del Norte, que eventualmente se concretaron en el Tratado de Libre Comercio. John Saxe Fernández. El NAFTA huele a nafta, porque las primeras nociones para establecer un NAFTA son formuladas por el sector empresarial con argumentaciones geopolíticas y geoestratégicas y datan de 1979. Y un aspecto medular fue el acceso y aseguramiento del petróleo de América del Norte. John Saxe Fernández. La turbia necesidad obliga a la intromisión imperial. Necesario se hace conocer los planes de invasión a México, como a cualquier otro país que tenga recursos naturales indispensables para la reproducción de la tecnosfera norteamericana. ¿Cuáles planes de contingencia preparados por las fuerzas militares pentagonales con los que se procura invadir y controlar, propiamente apoderarse por conquista de los hidrocarburos y recursos minerales? En el caso de que para México la dirigencia imperialista tenía designado el código Green concerniente al plan específico que detallaba la invasión para ocupar los campos petroleros, interés prioritario del imperio en México durante todo el siglo XX. No debe sorprender el hecho de que el establishment imperialista elaborase planes de potenciales intervenciones militares para ocupar muy diversas zonas geográficas estratégicas, denotándose a comienzos del siglo XX objetivos geopolíticos manejados con excusas diplomáticas, habiendo un plan Violet que resumía la tipología de las causales intervencionistas. A. Intervención para proteger las vidas y la propiedad de ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, la intervención en China durante el levantamiento de los Boxer y en Nicaragua en 1912. B. Intervención para mantener los derechos, la dignidad y la autoridad de Estados Unidos. Por ejemplo, la ocupación de Veracruz en 1914. C. Intervención para remediar condiciones tan dañinas para Estados Unidos como nación vecina que no pueden aguantarse más. Por ejemplo, la intervención en Cuba en 1898. D. Intervención para impedir acciones de otros países, incluyendo la Liga de las Naciones, como un asunto de justicia internacional y una obligación implícita de los Estados Unidos a la luz de su adhesión a la doctrina Monroe. Por ejemplo, acciones, intervenciones en Haití y Santo Domingo. Posibles escenarios de guerra con México, América Central, América del Sur y las Indias Occidentales. Un decálogo que más que expresar intenciones resulta justificante de las intervenciones habidas y por haber acorde a los intereses pragmáticos del imperio, intereses que son prioritarios cual causa de fuerza mayor en el comportamiento ofensivo imperialista.
Consabida debe ser la compulsión pragmática que rige la política internacional emprendida por el establishment norteamericano, implementando el apotegma de que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses, consigna que de manera efectiva y programada ha regido su grosera política exterior. Como si fuese el lado oculto de la luna, una actividad inconscientemente realizada al negarse de manera explícita en los ambos político-diplomáticos, que los Estados Unidos no son un imperio, sino una democracia que pugna por establecer la libertad y la justicia en el mundo, cantaleta con la que se autoprograman mentalmente en base al empleo ideológico de los constitutivos políticos de esa nación, ligados al empleo de la información manejada de manera engañosa, desinformación y tergiversación de la realidad geopolítica correspondiente al dominio ideológico imperialista, que se ejerce utilizando los ubicuos medios masivos de difusión, cual plataforma de emisión de las ondas electrónicas con la que invaden al mundo, acorde con una programación mercantil y propagandística. Ámbito tecnocratizado, en el que los Estados Unidos se presenta como el paladín de la libertad, pudiendo tergiversar la realidad a los ojos del teleauditorio, condicionado para aceptar la mediación flagrante. Aún y siendo innumerables los atropellos y las atrocidades cometidas por los imperios occidentales desde el siglo XIX y durante todo lo que va de la era moderna, a los ojos de la opinión pública manipulada, no aparecen en su justo calibre como hacedores de la maldad, sino que por el contrario, logran revertir la imagen de manera favorable, cuando que en realidad ejercen una política agresiva y apropiadora, generándose una dicotomía absurda, pero encubierta entre el discurso imperante y los hechos realizados por la voluntad imperialista camuflada. Por el hecho geográfico de ser México la frontera sur inmediata por la que la potencia del norte se relaciona con el sur infradesarrollado, en resultas de las propias desigualdades que genera el orden internacional capitalista, propiciando una drástica diferenciación que se traduce en problemas fronterizos de tránsito. El mercado más grande del mundo atrae un intenso y cuantioso tráfico que del sur fluye hacia el norte, de manera legal e ilegal, tanto en mercancías como en personas, requiriendo los Estados Unidos de una mano de obra barata para cubrir las faenas agrícolas y de servicios urbanos, trabajos que los empobrecidos emigrantes del sur se aprestan a cubrir por un pago reducido en los estándares salariales del país acaudalado, mismos que sin embargo no dejan de ser superiores a los que el trabajador obtendría en su país de origen en caso de encontrar trabajo, dada la inmensa asimetría habida entre la economía del norte con respecto a la del sur. Una estrategia en intercambios comerciales y en asuntos migratorios ejercida por los regímenes norteamericanos determinan los flujos transfronterizos acorde al interés preferencial de la potencia, lo que se da aunado a otro imperativo imperialista para con México, que viene a ser el control del petróleo y demás recursos fósiles y metalíferos. Desde antes de la nacionalización del petróleo, en marzo de 1938, la inteligencia imperialista ya tenía elaborado planes de guerra contra México propiciados por tales intereses, en uno de los cuales, realizado por el Departamento de Guerra en Washington, en agosto 5 de 1919, se da cuenta de dos fines prioritarios a conseguir. 1. Protección de intereses estadounidenses cerca de la frontera. 2. Ocupación de los yacimientos petrolíferos de Tampico y con minas de carbón al sur de Eagle Pass. 3. Bloqueo de los puertos mexicanos y corte del ferrocarril panamericano cerca de la frontera con Guatemala. 4. Un avance hacia la Ciudad de México vía Veracruz. Acorde con lo expuesto en los primeros incisos, apuntando a ocupar como puntos específicos las minas de Cananea Nacosari, así como del Canal del Valle Imperial, aun y cuando estos yacimientos son, en su mayoría, propiedad de intereses estadounidenses y británicos. Son susceptibles de grandes daños por parte de los mexicanos. Por eso, es importante ocupar esos campos de manera inmediata, preferiblemente por una fuerza de Galveston o New Orleans. La estrategia militar escogida por los yanquis
prefería la ruta Veracruz-México, por ser más corta que una invasión norte-sur demasiado extensa y sujeta a mayores problemas logísticos derivados de lo desértico del territorio, teniéndose el objetivo militar de controlar de manera rápida y fulminante el corazón de México, es decir, la Ciudad de México y de Puebla, acorde con lo expuesto en el plan. Y dice el mentado plan de guerra: la primera regla para conquistar una nación es derrotar a su ejército. El ejército mexicano, si es que se presenta a dar batalla, lo hará seguramente en defensa del corazón de su país, evidenciándose la prepotencia yanqui y el desprecio por el ejército mexicano, no exenta de considerar la presencia y el potencial accionar quinta columnista de los polcos de ocasión. Aun y cuando admiten que si bien el periodo de las operaciones de guerra que involucran propiamente la invasión sería corto, comparado con el lapso requerido para vencer la resistencia guerrillera. Más sin embargo, por consenso de la inteligencia militar norteamericana, en conocimiento del carácter del mexicano, se afirma que cualquier cantidad de mexicanos puede ser contratada para luchar contra cualquiera, por cualquiera que les pague y alimente con regularidad. El soldado mexicano será más barato y más eficiente contra bandidos que los estadounidenses, y el costo puede ser cobrado más fácilmente al gobierno mexicano. Esto es, se podría pagar un ejército de muertos de hambre, fiel para el interés de los invasores, ejército que de manera permanente actuase respaldando a los gobiernos mexicanos que fuesen impuestos por los invasores, algo semejante a lo realizado en las invasiones recientes en Irak y en Libia. No pudiendo ser más imperante, no pudiendo ser más imperialmente despectivo, cuán interesado el ominoso plan de guerra, descarnado en cuanto que revela las verdaderas intenciones que subyacen el ejercicio hegemónico de la gran potencia, auténtico imperialismo yanqui. Para 1927, un nuevo plan de guerra es elaborado en Washington, teniendo por objetivo el imponer un gobierno federal en México proclive a los intereses estadounidenses, motivo por el cual se pretendía derrocar al gobierno en funciones, el de Plutarco Elías Calles, 1924-1928. La causa: en 1925, Calles aprobó la ley orgánica de la fracción primera del artículo 27 constitucional en lo referente a la soberanía nacional en tierras e hidrocarburos, lo que indispuso al gobierno estadounidense. El propio secretario de Estado, Mr. Frank B. Kellogg, realizó declaraciones infamantes e inflamadas de insidia, que se les habían arrebatado propiedades a estadounidenses en México, que se venía otro movimiento armado, que el gobierno de Calles se hallaba sujeto a juicio ante el mundo, llegando el atrevimiento yanqui a proponer la derogación de las disposiciones del artículo 27 que habían establecido el dominio nacional sobre su suelo. Sarta de infamias, ataques e intromisiones rechazados con entereza por Calles, considerándolos injerencia atentatoria contra la soberanía mexicana.